Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Radio Estéreo Universidad 107.7 FM. Como ustedes saben, el programa Mundo Contable, siempre trayéndole temas de interés, y particularmente en esta ocasión vamos a tocar el tema de actualización del RUC y foro del INSPAD. Con ello contamos con la presencia de Marlene Medina y Ricardo Mendoza, que ahora vamos a leer su hoja de vida. No sin antes, como ustedes saben, que vamos a dar lectura al versículo del día, siempre con el propósito de mantener al Señor en la presencia de nuestros quehaceres. El versículo del día que leo es: el Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos a tus brazos para siempre. Estas palabras, pues, te saben la que siempre procuramos que nos den, como les mencioné, la fortaleza en nuestras palabras. Como les mencioné, tenemos la presencia, y muy agradecido siempre, de todos los profesionales que nos acompañan. Vamos a leer la hoja de vida de Marlene Medina. Voy a leerles una parte porque si no ocupo la hora leyendo su hoja extensa de una gran profesional. Ella es asesora legal especializada en temas regulatorios y fiscales en la República de Panamá, con experiencia de más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Socia fundadora del despacho legal Aliga y docente universitaria. Ha asesorado a clientes locales e internacionales en asuntos regulatorios relacionados a la creación y funcionamiento de empresas operativas en la República de Panamá de diversos sectores y desde un punto de vista de cumplimiento integral en todas las leyes y regulaciones que le sean aplicables. Tiene una trayectoria profesional, pero ha ocupado cargos públicos y privados, adquiriendo una amplia experiencia en temas municipales, regulatorios, tributarios y administrativos. Y vamos con ello a aprovechar de ella los temas tributarios que hoy día pues convergen en el ámbito de la DGI con muchos de nosotros. Por el otro lado tenemos a Ricardo Mendoza, contador público autorizado, con más de 20 años de experiencia en auditoría, impuestos y asesoría financiera. Cuenta con una especialización en auditoría y una maestría en tributación y gestión fiscal. Ha liderado equipos en firmas de la llamada Big Four y actualmente es socio de impuestos y auditoría en RMC y asociados. También sería otra hora más y pues me pongo a leer la hoja de vida de semejantes profesionales que tenemos hoy aquí con nosotros. Les reitero que el tema que vamos a tocar es la actualización del RUT, el título que hemos consignado para poder sobre ello hacer un par de temas muy puntuales sobre lo que representa hacer esta actualización y precisamente lo que representa la misma como RUC. Y también aprovecharemos para que nos digan el foro del INSPAD, una de las asociaciones pues amigas con las cuales pues nosotros siempre compartimos muchos temas en auditoría. Así que les agradezco su presencia. Pues ya sabemos que vamos a intercambiar un par de opiniones, pero vamos a empezar con Marlene, lo que nos quieres adelantar sobre el énfasis que debemos saber los contadores y los jóvenes en materia de tributación y específicamente entrando para la parte de la actualización del RUC. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio del Mundo Contable y saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en el día de hoy. Como bien lo has mencionado, pues una de las obligaciones y a nivel de cumplimiento tributario en la República de Panamá está el estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes. Es lo que nosotros en nuestro argot público pues conocemos como el famoso RUC. Y esto no es una figura nueva, esto es una figura que fue creada mediante Ley 76 de 1976, y en esta misma ley pues se crea una obligación para que todas aquellas personas naturales o jurídicas pues procedan a su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Este registro está bajo el amparo de la Dirección General de Ingresos, que pertenece pues o está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
actualmente la nueva administración tributaria pues ha emitido una resolución a partir de el mes de junio de este año, incentivando una campaña para actualizar los datos que constan en este registro único de contribuyentes. Por lo tanto, el objetivo principal de esta resolución es que todas aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentran activas en el registro único de contribuyentes o inscritas en la Dirección General de Ingresos, pues procedan a revisar sus datos y a actualizar los mismos. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, en cuanto a esta gestión que está realizando? Porque uno pudiese pensar, bueno, pues eso ya existía y se ha estado haciendo las declaraciones como corresponde anualmente. ¿Por qué ese énfasis hoy día que está buscando esta nueva administración? Muy buenas tardes, reitero el agradecimiento de Marleni, a usted, a todos los radioescuchas. La administración está buscando actualizar el registro único del contribuyente, como bien Marleni lo ha mencionado, y es muy válida la pregunta porque muchas personas consideran, si no hemos tenido ningún cambio en el RUC, debemos actualizarlo, debemos enviar la información, y efectivamente así es. Aun cuando no hayas realizado ningún cambio, debes enviar la información a la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos, más adelante vamos a estar conversando, puede pedir algunos sustentos de los cambios que realices. Y si no tienes cambio, igual asegúrate de enviar la información. Eso quiere decir que pudiésemos pensar que hay un tema de mejorar la forma en que esa data la tienen, y probablemente de ahí desprenderse de que habrán otras herramientas tecnológicas que les va a permitir a ellos adelantar otros trabajos. No pudiese pensar eso. Es correcto. De hecho, en el año 76, cuando se crea este registro único de contribuyentes, pues la finalidad era poder tener un registro de datos de todos aquellos contribuyentes que estuvieran operativos en la República de Panamá, para llevar esa gestión de poder tener una data, de saber si esos contribuyentes estaban cumpliendo o no con la administración tributaria. Y el tema específico de actualizar el RUC, pues es justamente continuando esa gestión que se empieza en 1976. ¿Por qué? Puede ser que yo tenga, y voy a dar un ejemplo, yo tenga una empresa en la República de Panamá que sea operativa y cambie mi domicilio. Pero ante la Dirección General de Ingresos yo no actualicé mi domicilio y se sigue manteniendo el domicilio anterior. Entonces, una vez finalice este proceso de actualización, para el cual tenemos una fecha límite hasta el 31 de agosto del año en curso, pues la DGI va a tomar como cierta la información que consta en el Registro Único de Contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no realizo esta actualización en el término oportuno que me está dando la Dirección General de Ingresos para realizarlo, pues y mantengo la información anterior, para la DGI yo voy a estar omisa en ese cumplimiento tributario o en ese cumplimiento regulatorio, porque más que todo es de actualización. Y eso conlleva una serie de sanciones. Ok. Pensemos, para poder que también el tema visionario de tecnología a la que nos va a llevar el mundo, o nos está llevando ya el mundo, ¿será que esto va a tener un vínculo con las otras autoridades del país en temas municipales, registro público y similar? Sí, efectivamente, cada vez, estamos en un mundo tecnológico, todo va cambiando y hacia allá va la Dirección General de Ingresos, y otras entidades pueden conectarse con la Dirección General de Ingresos. Eso todavía está en ese proceso, ya se han conversado con algunas entidades como el registro público, como el municipio, sin embargo, todavía están en ese trámite. Sí, y disculpa que te interrumpa, Ricardo, creo que una de las cosas que aspira la Dirección General de Ingresos es justamente esto, ¿no? Hay una interconexión interinstitucional, como lo ha dicho muy bien Ricardo, registro público, municipios, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Comercio, Panamá Emprende, pero
creo que eso es un plan a futuro. En corto plazo, yo lo que veo es que a nivel de la Dirección General de Ingresos y este proceso de actualización de RUC va encaminado a justamente a corroborar que la información dentro del sistema interno de la Dirección General de Ingresos pues concuerde con cada uno de los trámites que realizan cada uno de los contribuyentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Ese es el punto. Si yo emito una factura electrónica, exacto, en mi factura electrónica están mis datos como emisor de esa factura. Claro. Y probablemente, pues, cuando la otra parte, el receptor, haga una declaración de renta, ¿verdad? Toda esa información, cuando el sistema iTax, el famoso sistema iTax, que es la plataforma de la Dirección General de Ingresos, haga el cruce de información, toda esa información debe cuadrar en todas esas declaraciones. Va a estar la correlación entre un dato con el otro. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si yo hago una compraventa, yo tengo la obligación de presentar una declaración del 2%, el famoso 2%, que es el impuesto de transferencia, y una declaración jurada del 3%, que es el impuesto de ganancia, ¿verdad? De ganancia de capital. Si yo no tengo mi RUC actualizado, es probable que el sistema me vaya a dar una limitante para yo poder continuar el trámite de declaración con ese trámite en particular. Exacto. Y así sucesivamente en cualquiera otra declaración jurada que yo presente que corresponda a cualquiera de los impuestos a los que yo estoy obligada a presentar mensualmente o anualmente o por el periodo que corresponda. Aunado a lo que menciona Marlene, es un medio de comunicación de la Dirección General de Ingresos con el contribuyente. No solamente lo veamos como actualizamos los documentos y está perfecto. El propósito. El propósito. Sin embargo, después de eso va a llegar información a los contribuyentes a través de ese medio de comunicación. Y bien mencionada Marlene, la dirección, la ubicación. Si no está actualizada, puede que llegue la información o te llegue una notificación a un lugar donde no está el contribuyente. También puede ser el efecto del correo electrónico. Si el correo electrónico no está actualizado y tienes un correo cuando comenzaste, no sé, cuando comenzó la empresa tienes el correo inicial. La Dirección General de Ingresos va a emitir resoluciones, notificaciones a ese correo y el contribuyente no se va a poder percatar, y muchas de esas resoluciones tienen un tiempo establecido en el cual tú debes responder, pero como no estás enterado va a pasar un proceso y al final el contribuyente se puede dar de cuenta cuando ve su cuenta corriente, y lastimosamente cuando ve su cuenta corriente va a aparecer una multa. Y así que no es solamente la multa de no actualizar ahora mismo, sino multas a futuro que puedes tener también. Bueno, ahora que lo mencionas, y es una de las preguntas que teníamos prevista para que le quede claro al oyente, no es solamente el dato RUC, es el RUC y otros datos por lo que acabas de decir. ¿Cuáles son todos los datos que se consideran en la actualización? Al momento de actualizar el RUC debemos tener considerar algunas cosas que debemos tener a mano. Por ejemplo, la escritura de constitución de la empresa, un recibo de luz, agua o teléfono que dé nuestra ubicación donde estamos, los datos de terceros vinculados como el agente residente, el representante legal, el contador público autorizado, también tener el aviso de operación. Esos son documentos que hay que adjuntar al momento de actualizar el registro único del contribuyente si no lo solicita en la Dirección General de Ingresos. O sea que solamente no es una carga de datos, acá habla ahora que se tiene que adjuntar estos documentos. Así es, al momento que actualizamos nos puede pedir cualquiera de estos documentos. No es que nos los pides todos los 6 o más documentos al instante, sino que nos puede hacer de manera aleatoria, adjunta el aviso de operación, adjunta la cédula del representante legal o adjunta el recibo de luz, agua o teléfono. Entonces es importante tener estos documentos al momento que estamos actualizando el registro único del contribuyente. Perfecto, entonces eso quiere decir que los oyentes, estudiantes y profesionales, esto involucra que en el mismo momento, el preciso momento que abres para hacer esa carga de datos, debes tener los documentos digitalizados para hacer un adjunto, porque estamos hablando de que esto es digital, ¿verdad?
Correcto, así es. A través del sistema ITAC 2, como mencionó Marlenis, hay una opción donde indica actualización del RUC. Muchas veces también me han preguntado, ¿dónde actualizamos el RUC? Y tenemos que ir a una oficina de la Dirección General de Ingresos, ¿tenemos que llevar los documentos físicos? No, es a través del sistema ITAC 2. Con el NIT, uno entra a la plataforma y con ello actualiza el registro único del contribuyente. Que ese es otro de los objetivos de actualizar el RUC. Pues casi la mayoría de los trámites ante la Dirección General de Ingresos se van a estar gestionando, y de hecho ya hace mucho tiempo se gestionan a través de la plataforma ITAC 2.0. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder ingresar a esa plataforma yo necesito mi RUC y necesito mi número de identificación tributaria, que es el también llamado NIT. Entonces, todo es a través de la plataforma, todo es digital. Son muy pocos los trámites que todavía la Dirección General de Ingresos mantiene a nivel presencial. La mayoría están de manera digital en la plataforma. Sin embargo, me tomé la tarea de revisar las redes sociales de la Dirección General de Ingresos antes de venir, y sí estuve viendo que ellos tienen un video en su cuenta de Instagram donde señalan que aquellas personas, porque también tenemos que reconocer que hay todavía personas que la tecnología pues cuesta un poco, ellos están solicitando que aquellas personas que no cuenten con estos temas digitales pues se apersonen físicamente ante la Dirección General de Ingresos de Vía España. Entonces, en caso de tener problemas. En caso de tener algún problema o en caso de no tener el tema computadoras de manera accesible, internet, etcétera, ellos han estado y lo tienen de hecho en su red de Instagram solicitándole entonces a los contribuyentes que asistan presencialmente a hacer su actualización físicamente en las oficinas de la DGI de Vía España. Ahora que lo mencioné de esta manera, ustedes y muchos nosotros que somos contadores, ¿podemos darle la asistencia a nuestros clientes o es parte de la relación contractual que tenemos con ellos de hacerlo nosotros? O sea, no importa si lo hace el propio contribuyente o lo hace el profesional contratado para lo que haga por orden y por cuenta del contribuyente, o hay algo que particularmente tenemos que tener presente sobre esto. Mira, en mi caso como abogada, yo sí he solicitado a mis clientes, les he enviado una notificación donde se les informa que tienen hasta el 31 de agosto para actualizar la información de su RUC. No, al menos que el cliente lo solicite, con mucho gusto lo podemos actualizar. Sin embargo, yo siempre como abogada tributarista, pues he tenido una práctica. Y es que el RUC y el NIT son dos números de uso personalísimo e intransferible. Sobre todo el NIT. Entonces, para yo poder ingresar a la plataforma ITAX, yo requiero del NIT de ese cliente. Y con el NIT uno puede hacer X cantidad de cambios. Entonces, yo en verdad recomiendo mucho que el cliente, si lo puede hacer, esto tampoco es un proceso que viene de la NASA. Esto es algo que simplemente es llenar campos con los datos actualizados. Sin embargo, pues tampoco, si algún cliente lo requiere, porque hay muchos clientes que en mi caso me dicen, Marleni, yo no puedo con la plataforma ITAX y yo necesito que tú lo hagas, pues es un servicio, bienvenido sea, y bueno, se cobra por eso, ¿no? Entonces, todo es ganar y ganar de ambas partes, porque doy el servicio y el cliente pues queda con su información actualizada. Perfecto. Correcto. Acá también, bueno, prestamos servicios de auditoría, prestamos servicios de contabilidad. En los servicios de auditoría está el departamento de contabilidad, está el contador de la empresa, y igual que a Marleni se les ha hecho la notificación de hasta qué fecha tiene, las sanciones en tal caso que no se presente. En los casos de servicios de contabilidad, puede que algún cliente, sí, igual que a Marleni, solicite, oye, ayúdame con la actualización del RUT, y hacemos la solicitud de los documentos que se necesitan para actualizar el RUT. Y bien, como menciona Marleni, este es el medio de comunicación que tenemos con la Dirección General de Ingresos. Los contadores presentan muchos formularios mensuales,
ITBMS, informe de compra, informe de venta, planilla 03, y a través de este medio nos vamos a percatar si efectivamente fue recibida la información o si fue rechazada. Y si no tenemos la información actualizada, no tenemos el registro único del contribuyente actualizado, puede suceder que hemos presentado un formulario de los que se presenta mensual y asumimos que lo ha recibido satisfactoriamente la Dirección General de Ingresos y no nos damos cuenta que no lo rechazaron. Al rechazarlo y no estar dentro del tiempo, puedes tener una sanción. Entonces es la importancia de tener el registro único actualizado. Esto me lleva a la pregunta, como acabas de indicar, si lo hace el cliente, como yo contador o el que le doy el servicio de lo que representa hacer frente a la DGI, me percato que se hizo, o sea, sale algún tipo de certificación, validación o similar que conste que está hecho y consecuentemente, como tú dices, no va a haber repercusión en la entrega de los demás documentos que vienen posteriormente. Va a depender de los alcances que tengas contratados con el cliente. En un caso de un servicio de auditoría es parte de la revisión de los impuestos que hacemos y de acuerdo a lo que hemos acordado con él. Cuando somos contador del cliente, que ya sea que le prestemos un servicio externo, ahí tenemos acceso al NIT y con el NIT entonces podríamos darnos cuenta si ha habido algún rechazo y también nosotros estaríamos como terceros vinculados. Al momento de actualizar, hay que actualizar los vinculados. ¿Quiénes son los vinculados? Representante legal, agente residente y el contador público autorizado. El contador público autorizado va a poder percatarse si ha habido alguna notificación de la Dirección General de Ingresos, si ha habido algún rechazo y podrá tener acceso también a esa información. Sí, mira, ahí te doy o les comparto a los radioescuchas a nivel de práctica, cuando uno ingresa a la plataforma iTax 2.0, hay dos opciones de revisar esta información. Uno, a través del correo electrónico, ellos tienen un buzón de correo electrónico donde cualquier información ellos la notifican a través de ese correo electrónico. Lo otro es que se pueden ir a una sección que se llama documentos. Y cuando uno hace clic en esa sección de documentos, pues te salen todos los documentos que ha emitido la Dirección General de Ingresos. Y en esa sección pues debe salir un documento que dice solicitud de actualización de RUC y en una esquinita derecha superior va a decir aprobada o rechazada. Si es rechazada, pues tiene que volver nuevamente a hacer toda la gestión para actualizar el RUC. Si está aprobada, pues ya queda aprobada y la Dirección General de Ingresos tendrá por ciertos y verificables pues cada uno de los datos que usted actualizó. Para los jóvenes, ¿pueden explicar qué representa el RUC en términos de ese número frente a su condición como persona natural y su condición como persona jurídica, haciéndole el énfasis dónde ese número lo van a ver y qué representa para todos los trámites futuros? Ok, el RUC o Registro Único del Contribuyente, pues como lo has dicho, es un número que va a ser la función de el número que va a identificarte ante la administración tributaria. Para una persona natural, el RUC es tu número de cédula. Pero para una persona jurídica, el RUC se va a componer pues del folio o la ficha, en aquellos tiempos cuando se manejaba ficha, y actualmente el número de folio con un número que puede ser el 1, el 2 o el 3, eso es, creo que era el rollo, y de último el año en que se constituye o se inscribe dentro de ese registro único de contribuyente. Y va a ser ese número que va a identificarte como contribuyente dentro de la Dirección General de Ingresos. ¿Ok? La cédula jurídica, palabras cortas, palabras más, es la cédula jurídica con la que te identifica la Dirección General de Ingresos. Perfecto, entonces para los jóvenes ya queda claro que la cédula es el equivalente a lo que representa el RUC y ya ellos sabrían que en su cartera tienen la cédula. Así es. Pero para la empresa, ¿dónde ellos tendrían que ver el registro o ese documento constitutivo? Ok. Cuando yo constituyo una persona jurídica, ya sea una sociedad anónima, una fundación de interés privado,
una sociedad civil, pues una vez yo tengo la escritura de constitución o el llamado pacto social de esa persona jurídica, yo tengo la obligación de ir ante la Dirección General de Ingresos con este documento o con un certificado de registro público, con copia de todos los otros documentos que, por ejemplo, les voy a rápidamente, copia de cédula de representante legal, copia de, como lo dijo Ricardo, de un recibo de pago de un servicio público, ya sea agua, luz, teléfono, ¿verdad? Tengo que llenar un formulario ante la Dirección General de Ingresos y en el cual también voy a declarar un correo electrónico, número de teléfono, domicilio, tengo que decirle si tengo aviso de operación o si no he empezado todavía a operar. Y con esta información, pues la Dirección General de Ingresos va a hacer esa inscripción dentro de este registro y va a emitir un documento donde se le va a señalar el número de RUC que le corresponde a su empresa o a su persona jurídica. Y como lo dije anteriormente, pues está conformado por el folio o la ficha de esta persona jurídica y otra numeración que le incluye la Dirección General de Ingresos, que tiene que ver con el año en que se inscribe y con, creo que era como con la sección donde está inscrita esa sociedad o esa persona jurídica. Perfecto. Ahora que mencionas eso y hiciste una distinción licencia operativa. Para las salvedades, en nuestro país tú puedes constituir la empresa y no necesariamente adquieres una licencia porque no la vas a llevar al plano comercial, Correcto. sino que lo vas a mantener al plano patrimonial. Correcto. ¿Qué distinción hay frente a este registro o si hay algo que quieras resaltar sobre el elemento empresa registrada con licencia para la parte comercial y la parte patrimonial? Ok, bueno, una empresa no necesariamente tiene que ser operativa comercialmente dentro del territorio nacional. Como tú lo dices, pues yo puedo tener una sociedad anónima y la sociedad anónima solamente va a ser propietaria de un bien inmueble, de una finca. Para este tipo de sociedades que solamente van a ser propietarias de un bien inmueble, pues yo no necesito sacar un aviso de operación, anteriormente bien conocido como licencia comercial. Actualmente es un aviso de operación. Estas sociedades incluso deben de actualizar su RUC, ¿verdad? O las fundaciones de interés privado, que se dan mucho para el caso de reestructuración patrimonial, pues no son operativas comercialmente, porque el objetivo de una fundación no es operar comercialmente, sino más que todo es para salvaguardar un patrimonio. Y también tienen la obligación de actualizar su RUC, los datos dentro del RUC de esa fundación. ¿Por qué se los recomiendo o por qué están también en ese sentido obligados a actualizar la información? Porque pues en algún momento ese bien o ese patrimonio puede que usted lo vaya a vender. Y cuando usted vaya a realizar la compra-venta de ese bien, pues todos los datos que usted necesita para completar el formulario de declaración jurada de transferencia de bien inmueble o de ganancia de capital, pues deben de estar actualizados. Como mencionaba Marlenis, esas sociedades que no tienen un aviso de operación también se tienen que actualizar en el registro único del contribuyente. Ahí hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Que tienen obligaciones tributarias, pero esa sociedad no tendría una obligación tributaria. También te pide los datos del aviso de operación, pero en ese caso no habría que llenar lo que corresponde al aviso de operación. Exacto. Y es muy importante qué buena la pregunta, porque muchos ponen a estas sociedades algún tipo de obligación tributaria, impuestos sobre la renta, o hacen alguna selección que no les corresponde. Y al final del año o en algún momento que necesitan un paz y salvo, adivina. Rechazo. No puedes obtener el paz y salvo. ¿Por qué no puedes tener el paz y salvo si esta es una sociedad que no opera, solamente tiene una propiedad? Y bueno, vienen todas esas Sí. complicaciones que se dan, y más cuando tienes una venta en firme. Oye, no puedo tener el... ¿Qué sucedió? Actualizaste mal el RUC, de lo que estamos justamente hablando aquí. Eso quiere decir que cuando vaya a hacer esa actualización frente a esta condición de empresa no operativa comercialmente, sino solamente patrimonial por la distinción que le estamos dando, el mismo campo
que tendría que llenar, ¿me puede dar la opción de no aplicable o hay algo que particularmente tengo que tener presente ahí? Sí, te menciona a qué primero tienes que identificar a qué se dedica la empresa. En este caso no tiene una operación comercial. Y lo segundo, las obligaciones. También te da el campo si tienes obligaciones o no tienes obligaciones. En este caso no tendrías obligaciones. Perfecto. Entonces, a los oyentes, para que les quede claro que hay que tener mucho cuidado y si estamos atendiendo a clientes que tengan esta condición, no es por el tema del tributo de la misma, sino es por el tema del activo que puede estar representando en una acción futura. Así es, y es interesante la pregunta porque siempre tengo clientes, y creo que Ricardo allí puede tener también algo de experiencia, que me dicen, ¿por qué me está saliendo que estoy omisa en ITBMS o en renta? Y yo le digo, si solamente soy propietaria, la sociedad o la fundación es propietaria de un bien inmueble. Y yo le digo, porque pueden pasar, hay varios escenarios. Puede ser que cuando te inscribieron la primera vez en el RUC, te crearon una obligación. Entonces, si tienes la obligación creada, para el sistema de la DGI, pues todos los años tú tienes una obligación de presentar una declaración jurada. No necesariamente pagar impuestos, son dos escenarios totalmente distintos. ¿Y cuál es el proceso que tienes que hacer? Pues hay que ingresar una solicitud de cancelación de obligación. Ahora, la experiencia me ha llevado a concluir que el sistema o la plataforma iTax pues no es tan ideal como todos esperáramos. Y esto es una solicitud de cancelación que vas a tener que presentar anualmente. O sea, no es que yo la presente una vez y se cancela el impuesto y desaparece y más nunca. No. Mi experiencia ha sido de que todos los años tengo que presentar la cancelación del impuesto en el periodo fiscal que corresponda. Eso quiere decir que este periodo de actualización te permitiría subsanar aquello que, como menciona, si lo hiciste mal y generaste una presentación equivocada y que tienes que entonces hacerle las correcciones anuales, si hoy día actualizas bien, eliminas esos errores. Mira, actualmente no creo que la plataforma todavía sea la ideal para eso. Eso es el escenario ideal. Soñé. Te fuiste, pero a lo que anhelamos todo que pase. Pero no va a pasar. Tengo que ser muy realista. Y vas a tener que Pensé encontrarle algo bueno ahí. No, y vas a tener que seguir presentando una solicitud de cancelación pues todos los años. Sin embargo, creo que es la oportunidad indicada para darle a conocer a la Dirección General de Ingresos que tú no tienes una operación comercial, ¿no? Aunque, ojo, esto no quiere decir que en los futuros años yo no es que no voy a presentar la cancelación, lo tengo que hacer porque es que el sistema todavía no está parametrizado para leerlo de esa manera tan bonita como lo has señalado minutos antes. Pero eso es lo que pasa en la actualidad. Es otra opción. Aparte de la actualización del RUC, es otra opción de suspensión o cancelación de las obligaciones. Y como bien menciona Marlene, habría que presentarlo anualmente y a través de escrito, habría que presentar un memorial que justifique por qué no te corresponde esa obligación. Perfecto. Eso sí, se presenta en línea. O sea, yo hago la solicitud de cancelación en línea, la imprimo, la adjunto a un escrito que presento también de manera presencial, físicamente. Ellos le están dando, hace poco presenté una, creo que en menos de 20 días me la resolvieron. O sea que a nivel de tiempo están respondiendo bastante bien, o por lo menos a mí me fue bastante bien con esta solicitud de cancelación. Y nada, o sea, al final de cuentas el punto es que todo lo están tratando de hacer de manera digital, a través de la plataforma. Y la importancia de actualizar correctamente el registro único del contribuyente, porque 20 días, uno dice, fue un tiempo prudente, pero cuando tienes una compraventa en firme, sí, 20 días te saca más ganas, ¿no? Sí. Aprovechando esta variable que acaban de contemplar en función de las empresas patrimoniales y el énfasis de que lo debes hacer toda vez que de ahí representa un
acto transaccional que va a hacer sobre el activo que tiene la tenencia de esa empresa, me lleva a que esa similitud o característica la podemos ver en los fideicomisos y las fundaciones. ¿Tienen ellos que también ser parte de esta actualización? Sí, la resolución que emitió la Dirección General de Ingresos habla de toda persona natural o jurídica, ¿verdad? Que esté inscrita ante la Dirección General de Ingresos. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque muchas personas naturales me han consultado, oye, pero si yo no hago nada en la Dirección General de Ingresos, ¿que yo también tengo que actualizar? No. Pero si usted es asalariado y usted a través de la empresa reporta ese impuesto sobre la renta que usted está obligado, y usted hace una gestión de devolución, de solicitud de devolución de impuestos, usted sí tiene la obligación de actualizar, porque usted está activo ante la Dirección General de Ingresos. O sea que está fuera de solamente tu condición de planilla 03. Exactamente. O sea que ya tener esa actividad independiente o de gestión particular ya te lleva a que tienes que hacer la actualización de registro. Es Sí, correcto. aquellas personas naturales, como bien lo ha mencionado Marlene, que han presentado declaración de renta a la Dirección General de Ingresos por diferentes trámites, tienen la obligación de actualizarlo. Aquellas personas que no han presentado una declaración de renta en ningún momento, porque siempre han sido asalariados, no tienen esa obligación, porque a veces eso ha causado confusión y ha habido muchas llamadas en relación al tema. ¿Debo inscribirme aunque soy asalariado? ¿Nunca he presentado una declaración? La respuesta es no. Es solamente aquellos que han presentado declaración de renta, son contribuyentes actualmente de la Dirección General de Ingresos. O hacen solicitud de devolución de impuestos. Frente a cómo nos miran internacionalmente, cuando uno escucha esto dice, y todavía no dicen paraíso fiscal. O sea, por todos lados, en los que estamos aquí tenemos que pagar impuestos, sabemos cuáles son las particularidades, pero quiero entonces hacer un énfasis sobre algunas cosas que dicen. Se constituyen empresas en Panamá, pero tienen operaciones fuera de Panamá, y que se han tipificado como empresas offshore, porque se utilizan fuera del país. Y de ahí salieron aquellos estos escenarios internacionales. En uno de esos fue el mal llamado Panama Paper. Esas empresas constituidas en Panamá, pero que tienen operaciones fuera, ¿deben también estar consideradas para esta actualización? Sí, señor. Sí, uno, porque la resolución dice todas las personas jurídicas, partiendo de esa premisa, están obligados. Lo otro es porque recordemos también que a nivel de las obligaciones de agentes residentes, contadores, pues ya nuestra profesión ha tenido variantes a raíz de ese tema de los famosos Panama Papers. Y con la famosa Ley 23 del año 2015, pues nuestras funciones han cambiado. Y por ejemplo, ahora los agentes residentes tenemos obligaciones ante la administración tributaria. De hecho, el 15 de julio se cumplió el término para que se presentaran la declaración jurada de los registros contables, y eso lo teníamos que hacer los agentes residentes, y pues se hacen con estas sociedades, ya sea de fuente nacional, de fuente extranjera, o simplemente de ingresos que no, de fuente exenta. Igualmente, pues yo tengo que actualizar la información de ese RUC para que todo esté actualizado, porque si yo como agente residente hago una gestión, le digo a la DGI, yo conozco el paradero de los registros contables de esta sociedad, la DGI cuando hace el cruce de información va a decir, esta información no concuerda con lo que tiene declarado la sociedad en su registro único de contribuyentes. Entonces sí, offshores no operativas, que en realidad el término para mí correcto es sociedades no operativas en la República de Panamá, tienen la obligación también de actualizar su RUC. Perfecto. Basado en esto que representa ser el hecho de la legalidad y lo que yo visualizo que este cruce de información va a ser un tema de automatización, porque toda la tecnología va a estar presente. ¿Qué tenemos que tener presente frente a ese cambio, esa visión de integridad de datos, confiabilidad de datos que va a manejar el gobierno frente a lo que somos nosotros, personas naturales jurídicas?
Mira, yo siento que esto puede molestar a muchas personas en un principio, pero creo que todo al final yo lo concluyo en que esto nos está llevando a un orden a nivel nacional. Antes, por ejemplo, tú veías muchas personas que evadían el pago de impuestos, pues justamente este tipo de campañas o de gestiones de actualización de datos va con ese fin, evitar esa evasión del pago de impuestos. Evitar también esa desinformación que tienen las instituciones gubernamentales y esa data desactualizada que ahora mismo también se mantienen en muchas otras instituciones, pues va también encaminado a tener una data muchísimo más real. No sé si tienes el conocimiento, pero por ejemplo a nivel de registro público existen X cantidad de sociedades anónimas que para el registro y con la Dirección General de Ingresos hace muchísimo tiempo se ha venido gestionando actividades entre ambas instituciones para saber cuáles son estas sociedades que están activas o vigentes o aquellas que simplemente fueron sociedades de papel y nunca operaron, no tienen patrimonio o bienes inmuebles a nombre de ellas y no hacen absolutamente nada. Entonces, claro, ante la DGI hay una morosidad ficticia sumamente alta. Y eso es algo que tienen que comenzar a depurar en las administraciones tributarias, porque entonces están trazando tal vez un presupuesto basado en información que no es la real, ¿no? Entonces, todos estos procesos de actualización de datos va encaminado justamente a establecer un orden a nivel de la información que consta dentro de la Dirección General de Ingresos, que molesta a muchos, sí, molesta, pero creo, y como abogada tributarista lo digo con propiedad, creo que es necesario que esto se dé. Es necesario. Miren, venimos hablando de una obligación que se creó en el año 1976. Estamos todavía en el 2025 y no logramos poner orden en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El problema son de las administraciones tributarias o el problema es de nosotros, los ciudadanos del país, que no queremos cumplir con este tipo de requerimientos de la administración? Y ese cruce de información, como tú mencionas, es muy bueno. Es un orden y es un orden para todos, tanto para la Dirección General de Ingresos, también como para los contadores, los tributaristas. Porque no podemos tener, por un lado, que el contribuyente debe presentar ITBMS y por el otro lado no hay un ITBMS que lo respalde. También la declaración de renta. La declaración de renta, eres obligado a impuestos sobre la renta, pero no has presentado ninguna declaración de renta. Y también la conexión que hay entre los diferentes formularios, porque el ITBMS no puede ir lejos de la declaración de renta, y que esos son uno de los alcances que solamente con un efecto de y un cruce de información sale, oye, el ITBMS va por un lado, la renta va por el otro lado, ahora con la factura electrónica peor, también va por otro lado. Entonces, esas son auditorías que a través del sistema y de manera simplificada, con un cruce de información, encuentras esas diferencias que, ¿cómo explicarlo a la Dirección General de Ingresos? Entonces, este orden nos ayuda a todos, no solamente a la Dirección General de Ingresos, sino como contadores o como tributaristas, asegurarnos que la información que estamos presentando y validando coinciden entre ellas. Sí, y quiero compartirles pues que en la práctica ya tengo clientes que han recibido correos de la Dirección General de Ingresos indicando que la información que consta en el registro único contribuyente no es compatible con informaciones declaradas en otros formularios. Entonces, claro, los clientes, al final el usuario se asusta porque cuando reciben un correo de la Dirección General de Ingresos es como yo les digo, es como si vieran al diablo. Salen de una vez llamando al contador o al abogado y me llegó esto, ¿qué tengo que hacer? Por favor, maneja, responde, dicen 5 días. Y yo le digo, ok, tienes 5 días para actualizar tu información. Eso lo puedes hacer tú o con mucho gusto yo lo puedo hacer por ti. Solamente dame la información. Y al final yo también... una de las cosas chistosas para mí, pero también es una preocupación para los contribuyentes y los usuarios,
es eso que acabo de decir de manera muy jocosa. El recibir un correo de la Dirección General de Ingresos es entrar en pánico. Y yo siempre le digo a los clientes, no, te están avisando que hay que corregir algo, te están avisando de que no veas a la Dirección General de Ingresos como ese verdugo. Al contrario, si tú estás en orden, si tu contador presenta toda tu información en orden de manera mensual o de manera anual, no va a haber ningún tipo de problema. Y ahí está el punto, que no todo el mundo ha sido ordenado y formal en lo que representa hacer esto. En ese particular, ya ustedes le han suministrado al público, al oyente, información, y sabemos que podemos meterle muchas más preguntas y hay muchas más inquietudes. Sabemos que ustedes van a tener un foro tributario que va a presentarle INSPAT. ¿Cómo el público puede tener una condición de información y saber el foro por dónde va y de qué manera me voy a enriquecer con lo que son aspectos así técnicos como ustedes acaban de plantear? Bueno, INSPAT, para los que no los conocen, es el Instituto Panameño de Tributaristas. Es un instituto que fue creado en el año 2011 por grandes tributaristas del territorio nacional. En esta oportunidad, pues, estamos por celebrar el 4 de septiembre el quinto foro INSPAT Álvaro Moreno. El licenciado Álvaro Moreno, pues, que en paz descanse, fue un gran tributarista a nivel nacional y fue uno de los fundadores de este instituto. Y pueden seguirnos en redes sociales, donde van a poder ver la agenda nutrida que tenemos para este año. Y tenemos, pues, dentro de ese objetivo como instituto, el compartir conocimiento. El dar a conocer, pues, el estudio de casos, el análisis de la normativa nacional que aplica a cada una de las personas naturales y jurídicas dentro de la República de Panamá a nivel de tributos, de impuestos, de contribuciones y tasas que están vigentes dentro del país, ya sea nacionales o municipales. Y en esta oportunidad, pues, le voy a dar la oportunidad a Ricardo de que nos comparta algunos de los temas de interés que vamos a tener en este quinto foro INSPAT Álvaro Moreno. Entre los temas que vamos a estar viendo en el quinto foro tributario Álvaro Moreno está aspecto crítico de la tributación de negocio digital, un tema súper interesante, gobierno corporativo como pilar de una estrategia fiscal sostenible, reorganizaciones empresariales desde la óptica fiscal panameña, implicaciones contables y fiscales desde la capitalización y aporte de los socios, regímenes mixtos de capitalización para trabajadores independientes, estados financieros saludables y señales de alerta, viabilidad de mantener el sistema tributario territorial ante el escenario global. Y también vamos a estar viendo la determinación de la residencia fiscal, clave en el cumplimiento tributario de nuestros clientes. Estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo en este quinto foro tributario. Vamos a tener una jornada completa, enriquecedora, para nutrirnos también entre todos los tributaristas, y no solamente los tributaristas, todas aquellas personas que toman decisiones fiscales, ya sea a título de empresa, a título personal, director financiero, director económico, de una u otra manera están tomando decisiones en materia tributaria, y a todos ellos los invitamos a este quinto foro tributario Álvaro Moreno el 4 de septiembre en el Hotel Riu de calle 50. Así es, y hasta el día de mañana tenemos un early bird para todos aquellos que desean participar. En el caso de, por ejemplo, estudiantes, hasta el día de mañana tienen una cuota de $75. A partir del 1 de agosto, pues aumenta a 90 balboas. Ya saben, estudiantes que nos están escuchando. Es correcto. En el caso de profesionales, hasta el día de mañana el costo es de 100 balboas y a partir del 1 de agosto el costo aumenta a 135. Hay también precios especiales para los funcionarios de la Dirección General de Ingresos y del Tribunal Administrativo Tributario, cuyos costos pues están hasta el día de mañana en 75 y a partir del 1 de agosto de 90 balboas.
Va a ser una jornada sumamente interesante. Vamos a tener participación de grandes profesionales, incluso de ex directores de la Dirección General de Ingresos, como por ejemplo el licenciado Publio Cortés. Vamos a tener participación de ex directores de asesoría legal de la Dirección General de Ingresos, como Javier Mitre. Hay patrocinadores que también están aportando a expositores a esta jornada académica. Tenemos por ejemplo a PricewaterhouseCoopers, tenemos a Morgan & Morgan, entre otros participantes y otros patrocinadores. Yo la verdad les exhorto a que se inscriban. Va a ser una jornada sumamente rica en conocimiento. Está abierto a todo público, estudiantes, profesionales del derecho, profesionales de la contabilidad, economistas, financistas y cualquier otra carrera afín, pues como lo dijo Ricardo, que esté dentro de esa toma de decisiones, ya sea dentro de empresas familiares, que eso es otra modalidad que estamos viendo actualmente muchísimo, y a nivel pues personal. Ahora que mencionas eso, veo que tú eres abogada, sí. Ricardo es contador. Es correcto. Pero los dos están ofreciendo servicio hacia la parte tributaria. ¿Cuál es la particularidad de que estas dos profesiones tengan ese sector como algo que somos los profesionales, tanto los abogados como contadores, que podemos hacer esto? Bueno, a nivel de ley o en mi posición de abogada, puedo decirte que como abogada de empresas es fundamental conocer los temas legales que regulan la operación de una empresa dentro del territorio nacional. Dentro de esto, pues, está el tema de los tributos, el tema de impuestos. Porque no necesariamente simplemente es un tema ante Panamá Emprende, Ministerio de Comercio, Registro Público, que es lo que normalmente la gente está acostumbrada, sino que es un tema mucho más integral. Y poder como abogada regulatoria, administrativa y tributarista, pues tener ese conocimiento, lo que le da ese plus a la empresa o al cliente, es justamente tener un conocimiento más amplio de lo que es la operación de una empresa, ¿no? Y a nivel legal, pues, es la parte legal la que yo veo. Yo siempre he dicho, el abogado debe trabajar de la mano con el contador cuando estamos hablando de tributos, porque el contador ve la parte técnica de los números, del balance general, de los estados financieros, y el abogado simplemente se limita a la parte legal. ¿Cuáles son ese cumplimiento regulatorio que tiene que cumplir ante Dirección General de Ingresos, ante Caja del Seguro Social, ante Ministerio de Comercio y cualquier otra entidad, dependiendo de la actividad que desarrolle esa empresa en el territorio nacional? Como contadores, cada vez es más exigente que manejemos las leyes también, principalmente cada vez que llenamos un formulario. Los formularios anteriormente se tenía la idiosincrasia de que se llenaban, los números se colocaban. Sin embargo, cada uno de esos formularios tiene una ley atrás que los respalda y debemos leerla, prepararnos para poder entonces llenar adecuadamente los formularios. Y siempre es un trabajo en conjunto que hacemos con los abogados. Correcto. Para poder entonces, frente a la Dirección General de Ingresos, tener los documentos, los respaldos correspondientes para que cuando nos lleguen esa nota no quedemos todos, haya pánico cuando llegan esa nota de la Dirección General de Ingresos. Si tu información está debidamente documentada, conoces las leyes que regulan cada uno de esos formularios, no debes tener ningún problema y puedes sustentar cualquiera de los correos que te envíe la Dirección General de Ingresos. Bueno, lamentablemente pues el tiempo se nos acabó. Traté de poder aprovechar semejantes profesionales, tratando de hacer las preguntas pues que fueran de valor para nuestros oyentes. Se nos acaba el tiempo, pues le agradezco su participación y ojalá podamos tener otra oportunidad para poder profundizar, siempre dándole pues la suerte que vayan a tener todo un evento exitoso y que todos los oyentes puedan asistir y enriquecerse con esos conocimientos que ustedes tienen.
Así mismo, gracias a todos y los esperamos el 4 de septiembre en el Hotel Riu, en un horario de 8 a 6 de la tarde, en el 5º Foro INSPAD Álvaro Moreno. No se van a arrepentir. Todos invitados a este 5º Foro Álvaro Moreno el 4 de septiembre. Nos pueden buscar en las redes, ahí pueden llenar el formulario para inscribirse. Es un formulario básico, el nombre, el apellido, correo electrónico y el celular. @INSPADPTY. Y ahí podrás encontrarnos y te puedes inscribir. Gracias por esta oportunidad. Saludos. Gracias, saludos a todos.